hermanos, es algo bastante maravilloso, porque solamente a través del Espíritu de Dios es que, hermanos, nosotros podemos llegar a comprender, hermanos, las grandes maravillas bíblicas que están escritas, hermanos, en el libro de Dios, ya que, hermanos, el libro de Dios es la boca de Él, hermanos, que nos habla a través de su palabra a cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y es bastante, hermanos, a veces triste, hermanos, como cristianos, muchas veces, hermanos, no reconocer, hermanos, las bondades, las misericordias, no reconocer el poder divino, la gloria de Dios, hermanos, en nosotros. A veces proclamamos, hermanos, de que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios vivo, hermanos, pero muchas veces nuestra vida, hermanos, se mira muerta, una vida sin esencia, una vida, hermanos, que no da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios, hermanos, porque el que es hijo de Dios proclama y le da la gloria a Dios, hermano, y grita a los cuatro vientos, hermano, que Cristo Jesús es su Rey, que Él, hermano, es nuestro todo. Pero muchas veces, hermanos, queremos tener, hermanos, una apariencia de adoradores, pero la palabra del Señor, hermanos, muchas veces nos confronta y nos dice que Él, hermano, busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores busca el Señor, hermanos. En todo tiempo y en todo lugar donde nosotros estemos, hermanos, oiga, usted tiene que, hermanos, darle la gloria a Dios, hermanos, y no sentir vergüenza de ser hijo de Dios. Porque el apóstol San Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación de los hombres, hermanos, de todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo, hermano. Y aquí, hermanos, en este camino tenemos que aprender muchas cosas, pero esas las enseña el Espíritu de Dios, hermanos. Porque dice su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se ha fijado que muchas veces cuando nosotros regañamos a nuestros hijos, o cuando muchas veces exhortamos, hermanos, muchas veces dice la gente: es que usted no me ama porque usted solo me pasa exhortando, regañando? Pero cuando no hay sabiduría ni conocimiento de Dios, hermanos, muchas veces pensamos de esa manera. Pero la palabra de Dios dice que al que Él ama, a ese castiga, a ese reprende, a ese lo exhorta. Y es que exhortación, hermanos, no quiere decir algo que esté en contra de algo que muchas veces nos estén, hermanos, diciendo a nosotros, sino que exhortación significa animar. Es la diferencia. Ánimo, pero a veces nosotros, hermanos, lo tomamos de otra manera, ¿verdad? Pero bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablarle, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Vamos, hermanos. Voy a ser breve para que, hermanos, usted vaya a descansar a su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. No deje de darle la gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 6, hermanos, vamos a ver unos versículos. Se ponen sobre sus pies cuando lo tengan, hermanos. Amén. Gloria a Dios. En este capítulo, hermanos, el apóstol San Juan habla acerca de los sellos. Acerca de los sellos, hermanos, y en el capítulo 5 habla acerca del rollo y el cordero, hermanos, y de que fue buscado uno, hermanos, que pudiera abrir, hermanos, estos sellos, pero no encontraron a ninguno. Entonces, hermanos, vamos a mirar esto. Lo tenemos, hermanos, capítulo 6, del 1 en adelante se lee la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: y ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz
en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, bendito Dios. Te ruego en esta preciosa tarde, Dios mío, que tu palabra, Señor, sea entendida a través, Señor bendito, de tu Espíritu Santo, enseñándonos a cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Padre Santo, por cada uno de nosotros, Señor amado, que podamos, Señor bendito, comprender, Señor, las situaciones que estamos viviendo en la vida, Señor bendito, y que usted nos habla, Señor, día a día, a través, Señor bendito, de su palabra, a través de las circunstancias, a través, Señor bendito, de las cosas naturales, Señor amado. Te ruego, Padre Santo, que usted nos ayude para que, Señor, nos vayamos preparando, Señor, en los tiempos que estamos viviendo, Señor, y que nuestra mirada, Señor, pueda estar siempre puesta en ti, Señor amado, y que, Señor bendito, no tengamos miedo, que no tengamos temor, Señor, sino que tengamos esa confianza, Padre Santo, en que usted, Señor, tiene todo bajo control en nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Padre Santo, te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hermanos le pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. En esta preciosa tarde, hermanos, hemos leído, hermanos, una lectura, hermanos, que fue manifestada en la vida, hermanos, del apóstol San Juan, hermanos, el apóstol del amor, cuando fue, hermanos, expatriado de su tierra, hermanos, allá en aquella isla, hermanos, frente a las islas griegas, hermanos, allá en el mar Egeo, allá, hermanos, el apóstol San Juan expatriado, hermanos, por imperio romano. Ahí, hermanos, tuvo la bendición el apóstol, hermanos, de recibir una bendición de parte de Dios, hermanos. Y fue a él, hermanos, quien Dios le manifestó, hermanos, oiga, las cosas que habían de acontecer, hermanos, en los tiempos, hermanos, que estamos nosotros viviendo en estos días. Desde los tiempos, hermanos, de la ascensión de Cristo hasta nuestros tiempos, hermanos, la palabra de Dios se ha llevado a cabo, porque su palabra de Dios dice, hermanos, que todo va a pasar, hermanos, pero la palabra de Dios jamás va a pasar, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, siempre es infalible. La palabra de Dios, hermanos, es leal, es real como está escrita. Y de esa manera, hermanos, Dios nos está enseñando a nosotros. Esa palabra se le fue revelada al apóstol, pero esa palabra se le ha sido también revelada a usted y a nosotros que predicamos su palabra, hermanos, para que nosotros podamos mirar y podamos entender, hermanos, los tiempos que ahora estamos viviendo, tan duros y tan difíciles, que ahora, hermanos, nosotros no estamos, hermanos, teniendo valle, ni estamos muchas veces, hermanos, quejándonos de la vida, porque tenemos a Cristo Jesús, hermanos, en el camino que nosotros, hermanos, hemos elegido. Y este camino que hemos elegido es el santo evangelio de Cristo Jesús, hermanos, que es el que da las buenas nuevas de salvación, hermanos. La gloria a Dios. Aquí, hermanos, en este libro, que son de los hermanos, los 4 jinetes, que son, hermanos, de los cuatro sellos, primeros 4 sellos que habla, de los 7 sellos que habla el apóstol San Juan, hermanos. Pero estos, hermanos, son de los primeros 7 sellos, hermanos, porque la palabra del Señor dice, usted lee el capítulo 5, hermanos, que no hubo ninguno encontrado que pudiera abrir, hermanos, esos sellos, hermanos. Antes, en el tiempo antiguo, la palabra de Dios, los pergaminos, eran rollos, hermanos, que se enrollaban y se sellaban, hermanos. Pero en este caso, hermanos, era un rollo sellado, hermanos, y que, hermanos, no hubo nadie, ni siquiera, hermanos, de los profetas del tiempo antiguo, ni siquiera Moisés, o siquiera Abraham, o siquiera, hermanos, ninguno de los apóstoles. Tuvo que haber uno especialmente, hermanos, que fue elegido para poder abrir, hermanos, esos sellos, y ese era el Cordero de Dios, el Cordero inmaculado, hermanos, aquel Cordero que un día, hermanos, se fue bautizado en el río Jordán, y, hermanos, por medio
medio de Juan el Bautista, hermanos, dice de que cuando él fue bautizado, dice que los cielos se abrieron y una voz maravillosa salió, hermanos, de allá, de aquel lugar santo, hermanos, donde decía: este es mi hijo en el cual yo tengo contentamiento. O en otra versión dice: en el cual yo me complazco. Alabado sea el Señor. Pero aquí, hermanos, da explicación acerca de que cuando él asciende a los cielos, hermanos, y cuando comienza, hermanos, a ver la persecución del pueblo de Dios, y el apóstol San Juan, hermano, que era uno de los últimos apóstoles que quedaba en ese tiempo, dice, hermano, que fue expatriado a la isla de Patmos. Allá en aquel lugar, hermanos, donde llevaban a los grandes criminales, hermanos, de aquel tiempo, a los grandes políticos, hermanos, que no hacían sus cosas, no trabajaban bien en aquel tiempo. En aquel lugar los llevaban, hermanos, para que en ese lugar, hermanos, terminaran los días de su vida. Pero ahí, hermanos, el apóstol San Juan es donde recibió una de las vidas más grandes de todos los tiempos, hermanos. Aquí, hermanos, es donde el Señor les revela, hermanos, este libro maravilloso de revelaciones, de Apocalipsis. Y aquí, hermanos, en este primer sello, donde él mira, hermanos, un caballo blanco, donde el ángel le dice: mira estas cosas que van a acontecer, ven y mira. Mire, hermanos, qué lindo que el apóstol Juan no iba solo. El apóstol San Juan, hermanos, tenía un guía, hermanos, ahí, en ese lugar, hermanos. Y esos seres que lo acompañaban le decían: ven y te voy a enseñar las cosas que van a acontecer. Y le decía: ven y mira. Y el apóstol San Juan, hermanos, siendo él, hermano, una persona sensible, una persona, hermanos, oye, que le gustaban las cosas de Dios y que amaba a Dios sobre todas las cosas, dice, hermanos, que él iba con aquel ser viviente, hermanos, mirando las cosas que él les iba enseñando. Y ahí, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el 6 del 1 al 2 dice: y vi cuando el Cordero, dice, ¿quién era el Cordero? Cristo Jesús, ¿verdad? Él era el único, hermano, que pudo, hermanos, oiga, tener la bendición de abrir, hermanos, aquel libro. Y dice, vi al Cordero, dice, que abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes, dice, decir como voz de trueno: ven y mira. Y dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, dice, tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí, hermanos, es cuando nosotros tenemos que tener muchas veces un poco de cuidado también, porque en este capítulo, muchas veces, hermanos, muchos predicadores, hermanos, miran que este versículo es un poco controversial, porque ahí, hermanos, en este versículo, muchos dicen, hermanos, de que ahí está hablando de Jesucristo, o que está hablando de Jesucristo. Pero la verdad, hermanos, es de que aquí, hermanos, estos 4 seres vivientes, estos seres, hermanos, 4 jinetes, que están puestos, hermanos, para rodear la tierra y para que acontezcan las cosas, hermanos, por los encargos que se les han dado a ellos, es para que nosotros, hermanos, podamos contemplar, hermanos, las cosas que desde el tiempo de Jesucristo están aconteciendo, hermanos, hasta el tiempo de la venida de Cristo Jesús. Son cosas, hermanos, que nosotros debemos de poder comprender con la revelación del Espíritu de Dios, porque el color blanco, hermanos, representa limpieza, representa pureza, representa, hermanos, oiga, y simboliza sobre todas las cosas la aprobación del Evangelio, de la palabra de Dios, hermanos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El caballo blanco simboliza la predicación del Evangelio, lo cual es limpia, pura, justa, aprobada a los ojos de los hombres y de Dios. Cuando nosotros se nos presentó el Evangelio, cuando nosotros se nos presentó la palabra de Dios, nosotros vimos que, hermanos, sentimos por el poder del Espíritu Santo que esa palabra nos tocó, que esa palabra llegó a nuestra vida, hermanos, y aquella vida pecaminosa que nosotros teníamos, hermanos, fue cambiada y fue transformada por el poder del Evangelio de Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire qué maravilla, hermano, la que nosotros tenemos aquí. Entonces, hermano, esto era, hermano, lo que representaba, hermano, el caballo blanco. El caballo, hermano, blanco, dice, la predicación del Evangelio, la cual es limpia y pura, justa, dice, y aprobada, dice, de los ojos de los hombres y de Dios. ¿Y por qué, hermano, dice la palabra de Dios aquí de que este caballo, dice, lo montaba? Dice,
lo montaba, dice aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Dice que tenía un arco, y dice que le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer, dice. Y usted sabe, hermanos, de que estas son representaciones que han venido aconteciendo desde muchos tiempos, pero cuando, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, un soldado o alguien salía a la guerra, salía, hermanos, con un arco y salía con sus flechas también. Pero aquí la palabra de Dios no habla de flechas ni indica de flechas, hermanos, sino que, hermanos, la flecha era, hermanos, el poder del evangelio, que, hermanos, a través de los tiempos, el evangelio, la palabra de Dios ha querido ser detenido, ha querido ser obstaculizado, ha querido ser paralizado, pero no han podido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es palabra de Dios, hermanos, y quien la está guiando es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Por eso no lo han podido detener, no han podido parar. Por eso, hermanos, es que el evangelio ha venido conquistando, ha venido, hermanos, oiga, teniendo victoria tras victoria a través de los tiempos, hermanos. El evangelio del Señor ha venido cambiando y transformando vidas a los hombres que han estado perdidos, que han estado, hermanos, oiga, en novedad, hermanos, oiga, situaciones duras y difíciles. Solo la luz de Cristo les ha podido alumbrar, hermanos. Ahora bien, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y estas profecías, hermanos, que le fueron dadas, hermanos, al apóstol San Juan, eran profecías que también, hermanos, ya habían sido miradas por los profetas antiguos también, hermanos. Si usted mira allá en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, hermanos, del 8, hermanos, en adelante, usted va a mirar de la misma manera que Dios le revela a Juan, así le revela a Zacarías también, hermanos. Y ahí habla también, hermanos, en Zacarías, acerca de estos acontecimientos, hermanos, que iban a pasar en nuestros tiempos. Ahora bien, hermanos, estamos hablando del caballo blanco, ¿verdad? Que significa pureza, limpieza, hermano. Entonces, hermanos, el evangelio es tan puro, el evangelio, hermanos, es tan sagrado, hermanos, de que, hermanos, tiene poder para cambiar y para poder transformar la vida de los hombres. No es la palabra que usted, hermano, lleva, porque nosotros no somos los que cambiamos, es Cristo quien cambia a las personas. Es Cristo quien transforma. Usted y yo solo somos, hermanos, enviados, solo somos mensajeros, solo somos embajadores, hermanos, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero quien convierte, hermanos, es Cristo. El apóstol San Pablo decía: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, hermanos, el evangelio es tan puro que, de tal puro que es, hermano, que nosotros, con la ayuda del Espíritu de Dios, hablar la pureza de lo que Dios nos ha presentado a nosotros, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Denle aplauso al Señor. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, de que cuando Juan ve esto, desde esos tiempos, hermanos, como que ha venido haciendo una competencia de estos 4 jinetes, hermano. Pero no son, hermanos, oigan, estos solamente son figuras, no es gente la que viene montado en ellos, como muchas veces lo pintan, hermanos. No es gente, hermanos, son cosas figuradas, hermanos, son cosas, hermanos, espirituales de la Biblia, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver, hermanos, cuando estos, hermanos, comienzan a salir, galopan, hermanos, por todo el mundo, por todos los lugares donde Dios los manda, hermanos. Ahí, hermanos, andan galopando, como que andan haciendo carreras uno a uno, pero, hermanos, cada uno tiene su misión, cada uno tiene su manera, hermanos, de hacer las cosas, hermanos, según la misión que se les ha dado. Vamos a ir al segundo sello. Es un caballo bermejo. Es un caballo que para nosotros, pues, bermejo, hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, a esto le llaman los alazanes, de otro color, ¿verdad? En algunas versiones, hermanos, tienen otras clases de colores que a veces nosotros no entendemos. Pero aquí, bermejo, como que es un poquito más, hermanos, entendible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le llaman bermejo, hermano? Porque este caballo, hermano, y su jinete, para decirlo así, significa, hermano, la guerra. A este caballo, hermano, si nosotros leemos, ahí es donde hemos leído en el capítulo 6, hermano, del 3 en adelante, dice: y cuando dice, abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió, dice, otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le fue dado. Oiga, se le fue dado. O sea que se le fue dado una orden. No solo salen por salir, se le fue dado una orden, ¿verdad? Dice que se le dio poder, dice, de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, nosotros vamos a ver, hermanos, esto.
que es bien sencillo, hermano, ¿verdad? No tiene tanto espiritualidad, hermano, como a veces nosotros queremos ver, hermano. No, hermano, usted sabe de que la espada, hermano, es un instrumento que se usa ¿para qué? La espada, hermanos, en aquel tiempo los guerreros la usaban para defenderse, hermano. Los guerreros la ocupaban, hermano, para la guerra. Entonces la espada, hermano, cuando en aquel tiempo, oiga, hermanos, iban a la guerra, la espada se sacaba para matar, ¿verdad? Ese era el arma, hermano, que ellos ocupaban, la espada. Entonces, hermano, para eso se le había dado potestad, se le había dado poder, hermano, a este jinete. Entonces, pero viendo bien, hermano, desde más a fondo, la representación, hermano, de este color que es bermejo, significa, hermano, que guerra significa derramamiento de sangre. Es el significado, hermano, que se le da, hermano, a este jinete. Aquí el color bermejo significa derramamiento de sangre y simboliza el furor, hermano, en la tierra de la misión que se le ha dado, hermano, a este jinete. De derramar sangre, de quitar, hermano, de la tierra la paz. De que todos, hermanos, mire, cuando hay guerra no hay paz, todos se atacan, ¿verdad? Todos andan, hermano. Nosotros nos damos cuenta, hermano, solo aquí en América, muchas veces en Sudamérica, hermano, como, hermanos, un país se atacan con otro, como otro país, hermano, muchas veces se dicen cosas, hermano, y ahí no hay paz. ¿Verdad que no hay paz? Aquí en este país, ¿usted cree que hay paz? ¿Usted cree que hay paz en este país? No hay paz, hermano. No hay paz, oiga bien, porque no han llegado al verdadero sentido de la paz, hermano. Cuando hermano, este país o la gente de este país tenga paz, hermano, es cuando lleguen a la presencia de Cristo Jesús, hermano. Porque solo Él puede dar la paz. Su palabra dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, dice. Pero yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón. Porque la paz, hermano, que Cristo da es una paz verdadera, es una paz que usted la siente, hermano, que le cambia su manera de vivir, su manera de pensar. Que aunque hay aflicción, aunque hay necesidad, pero usted siente paz en su corazón, hermano. Usted siente ese contacto con el Señor, hermano, que es un contacto seguro. Que usted no se siente desesperado, que no se siente, hermano, muchas veces alejado de Dios, porque usted tiene la paz de Cristo Jesús en su vida. ¿Entiende, hermanos? Es algo que muchas veces, hermanos, nosotros debemos de comprender en los tiempos que estamos viviendo. Y esos jinetes galopan, hermanos, por todas las partes de la tierra. Y andan, hermanos, y como le dije al principio, que estos van a estar de esta manera hasta que sea la venida de Cristo Jesús, hermano. Pero estamos aprendiendo, hermanos, lo que significa y, hermanos, a lo que son enviados ellos, hermanos, a la tierra. Y el caballo negro, hermano, fue enviado para eso. El caballo bermejo, perdón, para quitar la paz de la tierra, hermano, y para que unos a otros se matasen. Pero ahora, hermanos, esa gran espada que muchas veces se le dio, hermanos, a este jinete, en nuestros tiempos, hermanos, tenemos que ver de qué clase también, hermano, de paz habla aquí, hermano, porque muchas veces no hay necesidad de tener espada para matar a las personas, hermano. Muchas veces con nuestros labios, con nuestra boca, matamos, hermano, los sentimientos de las personas también. Muchas veces, hermano, con nuestra lengua herimos, muchas veces con nuestra lengua lastimamos, muchas veces con nuestra lengua, hermano, sentenciamos, hermano, muchas veces lo que nosotros como hijos de Dios no debemos, hermano, de permitir que suceda. ¿Por qué? Porque la lengua, hermano, también tiene poder. Y es como espada también, hermano, que corta. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos tomar, hermanos, oiga, de esa manera en que, hermanos, se le fue dada, hermanos, esta potestad a este caballo bermejo. Y muchas veces, hermanos, por la lengua, a veces también, hermanos, hay derramamiento de sangre. Hay que por la lengua, hermanos, por hablar muchas veces cosas, algunas personas las matan, se mueren, hermano, y se derrama sangre inocente. Estamos viendo eso en todo el mundo, hermano. No solo en México, no solo en El Salvador, no solo en las partes de Centroamérica, en todo el mundo lo estamos viendo ahora, hermano. Antes aún en este país, hermano, que nosotros creíamos que era uno de los países más seguros de la tierra, uno de los países más poderosos, ahora está sufriendo un caos, hermano, grande. ¿Por qué, hermanos?
Si este país sobrevive, hermanos, oiga, si este país sobrevive es porque usted y yo, y porque todos, hermanos, aquellos que hemos creído en el verdadero Hijo de Dios, hermanos, estamos clamando, estamos orando, estamos, hermanos, intercediendo, hermanos, para que la gloria de Dios, hermanos, oiga, no tenga furor sobre este país, hermanos. Por eso este sobrepaís y aquellos países donde hay un cristiano, donde hay un hijo de Dios, hermanos, sobreviven. De la misma manera, hermanos, que muchas veces Abraham intercedió por Lot, hermanos, en aquella tierra llena de pecado, hermanos. Dios perdonó a Lot, hermanos, pero aquella tierra la destruyó. Pero van a haber días, hermanos, que Dios se va a cansar, hermanos, oiga, de tanta cosa, de tanta injusticia, de tanta, hermanos, informalidad que hay en la tierra, hermanos. Y cuando suceda eso, hermanos, usted y yo tenemos que prepararnos a estar bien con Dios, hermanos, para que nosotros, hermanos, no formemos parte de los castigos que Dios, hermanos, pone sobre la tierra. Por eso estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos, que vivamos, hermanos, aunque suframos, aunque padezcamos, pero que, hermanos, Dios nos encuentre siempre, hermanos, llenos de fe, llenos, hermanos, de gracia, esa gracia que Él pone en nosotros, por lo menos, hermanos, que así nos mantenga, que así nos halle el Señor a nosotros, hermanos. Ahora vamos a ir, hermanos, al otro caballo. ¿Cuál era el otro caballo? El otro jinete. El tercer sello, ¿ah? El tercer sello, hermano, cuando Dios también, hermano, le habla a Juan y le dice, ven y mire y ven. Casi vienen siendo los mismos procedimientos, hermanos, pero en diferentes sentidos se lo explica, hermano, aquel ser viviente a Juan. En este caso, hermanos, cuando abrió, hermanos, el cordero, el tercer sello, dice, miré aquí un caballo negro y el que montaba, dice, tenía una balanza en la mano. Dice, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada, dice, por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y fíjense que en el tiempo imperio de los romanos, hermanos, el denario, que era un denario de plata que ellos ocupaban, hermanos, en ese tiempo un denario, hermanos, era un día de trabajo para la gente de aquel tiempo, hermanos. Un denario, un día de trabajo, hermanos. Entonces, la balanza, ¿para qué sirve la balanza, hermanos? Para pesar, pero ¿para pesar qué? Para pesar las cosas, ¿verdad? Que muchas veces, hermanos, usted va a la marqueta y usted pesa 1 libra de papas, hermanos, pesa 1 libra de verdura, de lo que usted quiere, hermano, es para pesar, o metales, o otras cosas, hermano, que se ocupa la balanza. Pero en este caso, hermano, por la escasez, hermano, que traía, hermano, el mensaje de este caballo negro, oiga, hermano, es de que él, hermano, estaba puesto para que aquellas cosas que nosotros tenemos escasearan en la tierra, hermanos. Y para eso estaba siendo enviado este jinete. Perdónenme, hermanos, que me ha desamarrado este zapato y me ando pateando aquí. Lo voy a amarrar, perdón. Alabe al Señor, alabe. Dios, alabe, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, hermano, dice que Juan vio este ser, hermano, este jinete, y lo que él traía, oiga, hermano, pero aquí el color negro simboliza la escasez. Oiga, esto representa, hermano, el color el semblante de la gente destruida, hermano, de la gente con necesidad, hermano. Esto simboliza, hermano, que es un color sombrío quiere decir, hermano, un color como oscuro, hermano. O sea que cuando estas cosas acontecen en la vida de los hombres, hermano, ¿qué es lo que usted va a mirar, hermano, cuando hay hambre, hermano, cuando hay escasez de comida? ¿Qué es lo que nosotros, hermano? Es un caos tremendo, hermano, porque se mira una angustia y una necesidad grande. El color de nuestro semblante cambia, se transforma, hermano. No es igual cuando usted lo tiene todo. No es igual cuando hay falta de escasez, hermano, cuando hay necesidad. Usted ve, hermano, por otros países donde, hermano, son países marginados, donde, hermano, no llega ayuda, no llega ninguna colaboración. Ellos, hermanos, tienen que esforzarse muchas veces para sembrar la tierra y, hermano, para poder comer, hermanos, el poco de maíz o el poco de frijoles, o, hermanos, las cosas, hermanos, necesarias que necesitan. Ellos los tienen que hacer, hermanos, pero, hermanos, la siembran con una angustia y con una aflicción, hermano, creyendo de que lo que ellos están sembrando les va a producir, hermano, para la supervivencia de ellos mismos.
Nosotros, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, no pasamos esos tiempos. Pero hay lugares donde sí se pasan. Hay lugares donde la escasez, hermanos, es tremenda. Donde la gente, hermanos, para tomar agua tiene que apartar todo lo sucio y contaminado, hermano. Y la sed, hermano, que esta es tremenda, hermano, porque muchas veces es una agonía cuando usted tiene sed. Y uno, hermano, busca el agua, hermanos, oiga, porque es un líquido bien importante en la vida nuestra, hermano. El agua. Sin el agua nosotros no podemos también, hermano, vivir. El agua es, hermano, uno de los componentes, hermanos, más grandes para la tierra. Nosotros necesitamos, el ser humano necesita agua, hermano, para sobrevivir. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Parece que están asustados, hermano. Gloria a Dios. Parece que están asustados. No, hermanos, y como le dije al principio, esto, hermano, es algo que, hermanos, el apóstol Juan miró, hermano, pero que están aconteciendo en muchos lugares, hermanos. Y gracias a Dios que no ha llegado hasta nosotros. Pero mire que para allá vamos también. Pero no tenga miedo. El Señor está con nosotros también, hermanos. Si nosotros le somos fieles al Señor, Dios es fiel con nosotros también. Pero todavía no hemos llegado aquí, pero hay lugares donde este jinete, hermano, está, hermanos, oiga, haciendo caos, hermanos. Aún, hermanos, no vamos tan lejos. En nuestros países, hermanos, hay gente que se muere de hambre porque no hay quien colabore con ellos, no hay quien les dé, hermanos. Se mueren de hambre esta gente. En África, hermanos, cuánta mortandad, hermanos, oiga, hay en ese lugar. Gente que necesita comida, gente que necesita, hermanos, víveres para sobrevivir. Y, hermanos, no hay nadie quien en realidad les extienda la mano. Son raros, hermanos, los países que dicen, oh, este país está sufriendo, vamos a ayudarles, vamos a enviarles algo para que ellos sobrevivan. Son raros, hermanos, ahora los países. Pero para eso fue enviado, hermano, este caballo. Para que, hermanos, la escasez sobreabunde en la tierra, hermanos. Y así andan, hermanos. ¿Y qué es lo que produce, hermanos, el hambre? Si usted no come, ¿qué pasa? Se muere, hermano. Pero primero vamos quedando, se han fijado los niños africanos cómo se miran en la televisión cuando pasan esos programas de World Vision, hermanos, o de esos programas de National Geographic, donde pasan, hermanos, esos programas que en realidad, hermanos, a uno lo ponen en qué pensar. Pero esos niños, hermanos, hasta las costillas se le miran, hermanos, los huesitos, hermanos, cómo se le miran. Usted y yo, hermanos, estamos gorditos a la par de esos niños. Pobres niños, hermanos, débiles, sin poder levantarse, hermanos, sin poder caminar, ya tirados en el polvo, hermanos, de aquel lugar, hermanos, ahí, hermanos, ellos esperando, hermanos, alguien, hermanos, oiga, que les extienda la mano y les pueda decir, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Hermanos, ahí es donde necesitamos, hermanos, la intervención de Cristo Jesús, hermanos, que nunca nos hace falta y nunca dice no. Cuando, hermanos, dice, venid a mí los que están cansados y cargados, yo los haré descansar, dice. Venid a mí los que están cansados y cargados. Él está con sus brazos abiertos, hermanos, para poder, hermanos, oiga, recibir a todo aquel que venga a Él, hermanos. Aleluya. ¿Se ha fijado usted que Venezuela era uno de los países, hermanos, tan ricos en petróleo, hermanos? En aquel tiempo era uno de los exportadores, hermanos, que exportaba, hermanos, este mineral tan valioso, hermanos, en la tierra, que muchos se pelean por él. Pero ahora, hermanos, ¿qué está pasando ahí, hermanos? Hay un caos tremendo, hay hambre, hay aflicción, hermanos, hay mortandad, hermanos, oiga, hay peste ahí. La muerte, el hambre, hermanos, está, hermanos, oiga, llegando, se está, hermanos, sobreponiendo en ese lugar. Y también, hermanos, viene porque los que gobiernan, hermanos, muchas veces no gobiernan, hermanos, creyendo de que Dios los va a sacar adelante, sino que gobiernan creyendo, hermanos, que por su fuerza, por su poder, hermanos, por lo que ellos son en la tierra, piensan que van a salir adelante. Pero Dios, hermanos, es un Dios de poder. Dios es grande y maravilloso. Y Dios, hermanos, como digo, hermanos, su palabra, hermanos, que Él muestra su poder sobre hermanos, los hijos de la cuarta y de la última generación que hay, hermano. Y estas generaciones, hermanos, que están ahora, hermano, viendo, hermano, no se les está enseñando el evangelio, no se les está enseñando la palabra de Dios, hermano. Entonces van creciendo generaciones sin conocer a Dios. Mire el presidente de Venezuela, hermanos,
poniendo bajo maldición a ese pueblo también. Los presidentes que hay ahora, hermanos, poniendo sobre, hermanos, peligro a su pueblo. No tienen cuidado, hermanos. Qué bonito de los reyes de aquel tiempo, hermano, que para hacer algo ellos primero tenían que dirigirse a Dios, hermano. Ellos tenían, hermanos, la dirección de Dios. Estos no. Estos, hermanos, creen que por su fuerza y su poder lo quieren lograr todo. Y por eso es que pasan situaciones grandes. ¿Por qué? Porque se olvidan de Dios poniendo ellos primero, hermanos, según que tienen, hermanos, palabra y poder. Esto es lo último, hermano. El cuarto caballo, hermano, casi lo mismo. Vamos a leer, hermanos. Gloria a Dios. Dice: aunque no miramos, hermano, que el vino y el aceite era uno de los productos que tenía que ser guardado y reservado, porque en esos tiempos, hermanos, era uno de los en ese tiempo, pues el vino, hermano, era con lo que muchas veces aquella gente, hermano, se ponía feliz, ¿verdad? Porque tomaban, hermanos, y el aceite, hermano, para algunos, el aceite, hermano, era también a veces un perfume, hermano, con el cual muchas veces la gente, hermano, aromatiza, hermano, los lugares, hermano, con esos aceites que se ponían, porque eran aceites especiales, aceites, hermanos, puros, hermanos, que olían tan ricos y hasta el día de hoy huelen ricos, hermanos, ¿verdad? Entonces eso tenía que ser cuidado, tenía que ser guardado, hermano, porque eran, hermanos, utensilios de valor en aquel tiempo, más cuando escaseaban las cosas, hermano. La gente las daba más cara. En aquel tiempo la libra de comida pesaba, hermano, y mire, en aquel tiempo un denario era un día de trabajo, dice, pero cuando pensaban la balanza, hermano, oiga, si aquella gente tenía que comer el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿cuántas veces tenían que comprar, hermano? 3 veces. Tenían que agarrar una libra, hermano, de algo, y eran 3 denarios, que eran 3 días de trabajo ahí, hermanos. Estaba tremenda la situación en ese tiempo, hermano. ¿Usted cree que hay momentos en que en lugares de nuestros países no se pone así también? Se pone caro, hermano, se pone duro. Y a veces la gente anda peleándose por una cosa, por otra y por otra, hermano. Y ahí que yo lo agarré primero, no, que usted lo agarró, no. Y ya se andan peleando por los víveres y la comida, hermano. Usted no ha mirado eso, ¿no? Hay marquetas donde la gente se pelea, hermano, porque agarraron las cosas. Y la andan buscando las especiales, porque muchas veces, hermano, las cosas están caras. Ahora mire, hermano, voy a leerles esto acerca del cuarto sello. Y el caballo amarillo dice que era el jinete, la muerte. Dice que se propaga en gran manera Apocalipsis del 6, hermano, el capítulo 6, del 7 al 8. Dice: cuando el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré un caballo amarillo, y el que lo montaba, dice, tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, y para matar con espada, dice, y hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Aquel caballo, hermano, que cuando habla Apocalipsis, es el caballo amarillo, simboliza daño causado por la muerte, la cual produce apariencia pálida, dice. El Hades es un lugar debajo de la tierra, de los más incrédulos muertos, que son guardados ahí en ese lugar, antes que los muertos sean resucitados ante el gran trono blanco de Cristo Jesús. El Hades, hermano, es comparado como una cárcel. Oiga bien, como una cárcel temporalmente, el Hades, donde el alma está esperando, hermano, el día del juicio del Señor. Pero el lago de fuego, hermano, oiga, es comparada a una prisión, hermano, donde se va a estar eternamente. Ya que cuando la gente muere, lo entierran y todo, pero ahí están esperando, hermano, el día del gran juicio final. Cuando ese día llegue, hermanos, entonces todos van a estar delante del trono de Dios, hermanos. Y ahí, si usted hizo cosas buenas que le agradó a Dios y todo, entonces Dios lo va a pasar a mejor vida. Y si no, hermanos, al lago de fuego, que es la prisión eterna, hermanos, que Dios ha guardado para todos aquellos que no lo reconocieron como Dios, como Señor, hermano. Al principio le dijo el Señor a Juan: mira, he aquí, yo soy el que vive, el que vivo, y el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, dice. El que es, el que era y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Alabado sea su nombre, dice. Ese
esa, hermano, es al que nosotros le estamos sirviendo. Hermanos, y aunque estos jinetes galopan por todos los lugares de la tierra, hermanos, creamos con todo nuestro corazón, hermanos, que, hermanos, Dios está con nosotros y nos está guardando, hermano. De todas estas cosas que están aconteciendo y que van a acontecer, que están habidas y por haber, hermano, Dios nos está guardando. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermanos, lo estamos esperando hasta que Él venga, hermanos. Alabado sea su nombre. Así de que, hermanos, este tema ojalá nos ayude, hermanos, a poder comportarnos, hermanos, en la vida que Dios nos está dando, y que, hermanos, paso a paso nos lleve, hermanos, a conquistar esas coronas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, hermanos, y que, hermanos, nosotros con la ayuda de Él podamos reinar juntamente con su Hijo, hermanos, y con el Cordero allá, hermanos, en el cielo, allá en aquellas moradas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes.